Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Ese versículo que leyó el hermano Ramiro, que lo leímos todos, ese fue obra del Espíritu Santo. El hermano Ramiro no sabe de lo que yo voy a compartir. Y el tema que voy a tocar hoy en esta tarde, hermanos, es guarda tus pensamientos en Cristo. Nosotros no podemos, pero el Señor dice que Él guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos siendo tentados, cuando nosotros estamos pasando por alguna situación, nosotros se lo llevamos al Señor y el Señor se encarga de hacer la obra y de quitar aquello de nuestra mente, aquello que nos está tentando, aquello que nos está tratando de sacar del camino, aquello que nos está tratando de llevar a pecar contra nuestro Dios. Si nosotros aceptamos todo lo que viene aquí, porque aquí viene o del Espíritu Santo o viene de los demonios. Y si nosotros no tenemos el discernimiento, no tenemos esa palabra de Dios morando en abundancia, nosotros no vamos a saber distinguir de dónde viene eso. Pero si la palabra de Dios la conocemos y la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, inmediatamente vamos a identificar de dónde viene eso y nos vamos a dar cuenta que si viene de un demonio, viene del diablo, nos vamos a dar cuenta que eso no es de Dios, eso nos quiere llevar a pecar y entonces vamos a querer rechazarlo y entonces como nosotros no podemos, lo llevamos a Dios y decimos, Señor, ayúdame, porque esto me está queriendo llevar a pecar, esto me está queriendo llevar a sacarme de tu camino. Y hermanos, por favor abran sus Biblias en el Salmo 139. En el versículo 23 comienza diciendo el rey David, porque fue quien escribió el Salmo, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y hermanos, ¿Dios conoce nuestro corazón? Sí. Sí, Dios lo sabe todo. Pero Dios quiere que nosotros nos dispongamos, seamos humildes y le pidamos a Él, Señor, examíname, mira qué es lo que hay en mí y déjamelo saber, revélamelo, Señor. Porque queremos agradarte a ti, quiero agradarte a ti, queremos agradarte a ti. Y nosotros, hermanos, tenemos que pedirle a Dios el Padre, en el nombre de Jesucristo, que guarde, porque nosotros no podemos, pero Él sí puede, que guarde nuestros pensamientos en Cristo. ¿Y qué quiere decir esto en Cristo? Pues en su voluntad, en su palabra, en su gracia. Y cuando conocemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de aquello que no está bien y vamos a buscar el estar bien con Él. Y si fallamos, pues le pedimos perdón y continuamos adelante. Y muchas de las veces, hermanos, muchas de las veces no es que nosotros estemos pecando. El diablo va a venir a meter pensamientos que no son nuestros, son del diablo. Y nos quiere hacer creer que son nuestros y nos engaña. Pero si viene un pensamiento a nuestra mente que es contrario, contradictorio a la palabra de Dios y lo identificamos y sabemos, yo no quiero pensar eso. ¿Por qué estoy pensando eso? No quiero hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué viene a mí? Bueno, porque viene de Satanás que nos está tentando. Y nosotros decidimos hacia dónde me voy a ir. ¿Hacia el pecado o hacia la obediencia a Dios? Aquí es donde se va a librar una lucha, una pelea. Y nosotros tenemos que rechazarlo. Un rechazo en el nombre de Jesucristo, porque yo quiero obedecer a mi Cristo. Y la decisión es tuya, la decisión es mía, la decisión es de cada quien personalmente, hermanos. Vamos a orar. Padre,
Le doy gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, porque hasta aquí, Señor, usted nos ha ayudado, nos ha tenido paciencia, ha tenido misericordia de nosotros. Ruego, Señor, que por favor nos hable con esta palabra y que podamos, Señor, estar atentos y que tengamos el deseo de ponerla en práctica. Que no la dejemos tirar, llevar, que la echemos, la desechemos o que salgamos de aquí y sigamos igual. Porque si no, pues de nada sirve, Señor. Queremos, oh Dios, cambiar un poquito, mejorar un poquito. Señor, y eso lo podemos lograr con su poder y con su ayuda, con su gracia, Señor. Padre, se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Vamos a examinar estos versículos, el 23 y el 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. El salmista, el rey David, dice, conoce mis pensamientos. ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo estamos, hermano? Ahora, el Señor Jesucristo dijo algo bien importante. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Entonces tenemos que pedirle a Dios el Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdame a que yo pueda vivir en tu voluntad, guardando mis pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, no estoy hablando palabras propias, personales, cosas que no se pueden. Filipenses, usted lo puede buscar ahí, no lo busque ahorita, pero Filipenses 4, versículo 6, versículo 7, versículo 8 nos habla de eso. Él guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él. Ahora, como lo dije, lo vuelvo a repetir, hay que pedirle a Él. El Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Ahora, muchas de las veces nosotros nos inclinamos a pedir cosas materiales y lo que menos pedimos o lo que menos nos preocupamos es en nuestra vida espiritual. Yo no digo de todos, pero hay muchas personas que la vida espiritual no, pero le pedimos al Señor, sáname, Señor, Señor, mira que tengo este problema económico, Señor, tengo aquí, tengo acá, y le pedimos muchas cosas materiales o morales, pero lo que menos nos importa o nos preocupamos es de nuestra vida espiritual, porque Dios quiere que vivamos vidas agradables a Él, vidas consagradas a Él, vidas en obediencia a Él. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así que le pediremos que nos examine, que conozca nuestro corazón, que pruebe nuestros pensamientos, porque los pensamientos son algo muy vital e importantes para nuestra vida espiritual. Los pensamientos, hermano. Yo no sé si usted sabe, usted nota que muchas veces vienen pensamientos que son desagradables a Dios, que le angustian, le afectan, y que muchas veces usted no quiere pensar en eso. Tenemos que estar bien claros, tenemos que conocer quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo, dice la palabra de Dios, que él anda alrededor, como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cómo es que devora? Pues nos lleva al pecado. Hermanos, si tentó al Señor Jesucristo, ¿qué se puede esperar de nosotros? ¿Sí me estoy explicando? Entonces es algo muy importante, muy vital, nuestros pensamientos. ¿En qué es lo que estamos pensando todo el día? O todos los días, los 7 días de la semana. ¿Qué es lo que más nos importa en nuestra mente, en nuestros pensamientos? ¿En qué es en lo que nos enfocamos más? ¿Qué tanto abunda la palabra de Dios en nuestro corazón? Como lo leímos ahí en el versículo Colosenses 3:16. Y es algo, hermano, maravilloso, porque yo estaba pensando en ese versículo y luego el hermano Ramiro dice, vamos a leer eso, y a mí me impactó, hermanos. Y yo digo, no cabe duda que el Señor está aquí.
Y no cabe duda que lo que estoy diciendo es porque es la voluntad de Dios, hermano. No cabe duda. Dios, hermanos, nos dirige, Dios nos guía, porque Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. Para Dios lo más importante es lo espiritual en tu vida. Dice el Señor, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás te vendrá por añadidura. Hermanos, somos muy privilegiados haber conocido al Señor Jesucristo, haber escuchado la palabra de Dios, haber aceptado a Cristo. Somos muy privilegiados, hermano, cosa que la mayoría de la gente no lo tiene. La mayoría de la gente no lo tiene. Mire, hermanos, estamos protegidos. Nunca hemos sufrido aquí un desastre natural. ¿O estoy equivocado? Nunca. ¿Y sabe usted por qué? Porque Dios nos ha protegido hasta aquí. Y que Dios nos siga protegiendo. Dios siga teniendo de nosotros misericordia. Hay ciudades devastadas a causa del huracán. En Houston tienen más de 8 días u 8 días de no tener electricidad. Algunos techos salieron volando. Se quedaron sin casa. Y no solamente ahí, en muchas partes, en algunas islas del Golfo y en México, allá por Yucatán, y muchas partes. Y no solamente con este huracán, en otros años. Y nosotros, hermanos, podemos decir que Dios nos ha cuidado. Amén. Dios nos ha guardado. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que ser agradecidos, estar, hermanos, alabándole. Dice en el Salmo 34, su alabanza esté de continuo en mi boca, en mi boca. Glorificado sea el Señor siempre. El diablo no quiere que lo hagamos, él no quiere que lo hagamos. Tenemos que esforzarnos, guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardar, ayudar, pedirle la ayuda al Señor. Por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame. Porque necesitamos el poder del Espíritu Santo. El versículo 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Guíame en el camino de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad. Él es el que nos ha dado la vida eterna, la salvación, la vida física y ahora la vida eterna por la gracia, por la misericordia de Cristo. Quiero llevarlos, hermanos, por favor, ahí a Mateo. Mateo capítulo 4. Vamos a ver algo muy importante aquí, hermanos. Dice el versículo 1, comienzo con el 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo lo llevó para allá y fue tentado por Satanás. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Ahora, hermanos, después. Note usted esto que dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor tuvo hambre. Ya había pasado el ayuno y el Señor tuvo hambre. Ahora, note usted que después de que tuvo hambre, dice el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Que el diablo aprovechó la oportunidad de que el Señor tenía hambre. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que cuando usted tiene el deseo de algo, y si es malo, el diablo ahí está, va a aprovechar la oportunidad para tentarlo. Sea de lo que sea. O cualquier situación, cualquier problema, algo que usted no debe tocar, algo que usted no debe de ver, algo que usted sabe que no debe de hacerlo, pero usted lo desea, y el diablo ahí está pronto
para ponerle la tentación y decirle, ¿a poco no? Al cabo, ¿lo quieres o no lo quieres? Y entonces nos hace pensar el diablo de que esos pensamientos son propios. Nos hace creer que son propios. Hermano, recuerde que el diablo es el engañador. Es un mentiroso, un engañador. Y él trabaja aquí en tus pensamientos. Al Señor, mire hermano, al Señor Jesucristo dice que vino y le dijo. Ahora yo no sé si el Señor lo estaba viendo o no. Digamos que sí, porque el Señor Jesucristo, pues Él es Dios encarnado. Pero supongamos que el diablo está trabajando en sus pensamientos. Vamos a decirlo de esa manera. De la misma manera trabaja contigo y trabaja conmigo. Es igual. El diablo así trabaja con nosotros y viene y te dice, ¿tienes el deseo de eso? Tómalo. Tú puedes hacerlo. ¿Qué es? Sea lo que sea. Por eso, hermanos, ¿cuántos divorcios? ¿Cuántos hombres caen en adulterio? O mujeres caen también en adulterio. O en fornicación, en pecado. ¿Por qué? Porque el diablo le dice, pues acá lo quieres, no te hagas. Si lo estás deseando, tómalo, hazlo. Puedes. Nadie te ve. Tú puedes hacerlo. El diablo dice, aquí puedes hacerlo porque nadie te ve. Pero Dios nos está viendo. Y si Él quiere descubrirlo más adelante, lo va a hacer. Y el mismo diablo, para burlarse, especialmente de nosotros los cristianos, lo va a sacar a la luz. Para avergonzarnos, para manchar el testimonio, para manchar el nombre de Cristo. Entonces nosotros tenemos que estar bien alertas, hermano. Guarda tus pensamientos en Cristo. Cuando viene un pensamiento que tú sabes, que yo sé, que nosotros sabemos, que va en contra de la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? El Señor Jesucristo te reprenda, Satanás. Esto yo no lo quiero. Esto no es mío. Lo rechazo en el nombre de Cristo. Y clamar a Dios, Señor, ayúdame por favor. Tú prometes que tú vas a guardar mis pensamientos en Cristo Jesús. Tú prometes que vas a guardar mi corazón. Estoy siendo atacado por pensamientos, por Satanás. Lo rechazo en el nombre de Cristo. Necesitamos, el Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y nos evitamos muchos dolores de cabeza, muchos problemas. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Necesitamos clamar a Dios, necesitamos despertar y clamar a Dios. Dice, vino a él el tentador, versículo 3, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, ¿tienes hambre? Hazlo. ¿Estás en el desierto? Tú eres el hijo de Dios, ¿no? Bueno, pues para que comas, para que te alimentes. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Le respondió ¿con qué? Con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, el Señor no se dejó seducir, pero luego le dice, a ver, demuéstrame que eres el Hijo de Dios. A ver, tírate de aquí. Pues al cabo eres el Hijo de Dios y el Dios va a enviar ángeles para que te sostengan, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Se da cuenta cómo el diablo, hermanos, comienza a tratar de seducir al Señor Jesucristo? Demuestra que eres el Hijo de Dios. El Señor le vuelve a responder con palabra de Dios. Y luego, ¿qué hace? Le ofrece todos los reinos de la tierra para que se evite la cruz. Le ofrece una manera sin sufrimientos, según el diablo, obtener o recuperar todo lo que Adán perdió. ¿Cierto? De una manera fácil. Mira,
Y muchas de las veces nos sucede o nos puede suceder a nosotros de que buscamos maneras fáciles de llegar, de hacer, de comprar, de algo, de una manera más, de una manera sin orar, sin consultar con Dios, porque al fin lo queremos y no consultamos con Dios y lo tenemos, y eso luego nos causa dolores de cabeza y muchos problemas. El Señor Jesucristo siempre le respondió con las Escrituras. Por eso nosotros, hermanos, como hijos de Dios, siempre tenemos que estar atentos al Señor. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Nuestra oración: Señor, ¿tú quieres que yo haga eso? ¿Eso es tu voluntad? Señor, líbrame si me voy a meter en algo que tú no quieres que yo haga, que después me va a llevar a sufrir, a pasar angustias, a pasar problemas. Por eso, hermanos, cuántas personas con depresión, cuántas personas que sufren, cuántas personas que tienen tantos problemas. ¿Por qué? Porque no consultaron con el Señor. Y se meten en tantos problemas, aún cristianos, aún de las iglesias. Que Dios nos cuide. Nadie estamos exentos. Nadie estamos exentos de pasar por situaciones así. Y después andamos angustiados con problemas. ¿Sí me están poniendo atención, hermanos? Amén. Andamos angustiados con problemas. ¿Pero por qué? Porque descuidamos nuestra comunión con el Señor. Descuidamos nuestra comunión con Dios. Por eso, en el versículo 24 de Salmo 139, me gustaría que lo volvamos a ver, hermano, por favor. Ahora, hermanos, ahorita en este momento, pidámosle al Señor: Señor, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Qué pensamientos hay que son desagradables a Dios? Salmo 139, versículo 23. ¿Qué pensamientos hay en nosotros que no son de Dios y los aceptamos porque el diablo nos engaña? El diablo nos engaña y creemos que nosotros estamos pensando en eso. Y los aceptamos, los agarramos, nos envolvemos en ellos y comenzamos a hacer de acuerdo a esos pensamientos. Y a vivir en pecado, haciendo algo que a Dios desagrada. Y entonces después estamos tristes, el Espíritu Santo contristado, no leemos la Biblia, no oramos. Y bueno, pues lo damos por sentado porque pues así soy yo, así está la situación. Y yo creo que así son todos. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nos alimentemos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Lo leímos, ¿verdad? Y yo no le dije al hermano Ramiro que lo leyera, pero hermanos, quedó a la pura medida. Quedó a la pura medida porque Dios quiere que su palabra, es lo que dice ahí, ¿verdad? Que abunde, que esté en abundancia en nosotros, abunde en nuestros corazones. Para que estemos nosotros, por medio de esa palabra, tengamos esa fe para repeler, para rechazar todas las acechanzas del diablo. Si no tenemos la palabra de Dios morando en nosotros, pues vamos a aceptar todo lo que venga, doctrinas falsas, pura basura. Y a veces, hermanos, tristemente, porque estamos viendo un montón de cosas en las redes sociales que lo que hace es contaminarnos, y la palabra no está ahí. Y entonces, pues, al ratito hay problemas, hay tantas cosas, angustia, problemas y tristeza, y no hay hambre, no hay deseo de buscar a Dios en oración y menos de leer la palabra de Dios. Dice el verso 24: y ve si hay en mí camino de perversidad. Y luego dice: guíame en el camino eterno. Vamos a ver, hermanos, en Primera de Pedro. Recordemos, hermanos, que
El apóstol Pedro dice ahí en el capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pedro nos dice que el diablo anda alrededor de nosotros. Dice, sed sobrios. Y fíjense, hermanos, que el apóstol, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice, sed sobrios. ¿Qué es esto? ¿Qué es sobrios? Estar despiertos. Todo lo contrario a una persona ebria. O sea, ser sabios, tenemos que ser sabios y velad, estar despiertos, porque vuestro adversario, el diablo, o sea, vuestro enemigo, si tú has aceptado a Cristo, si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, el diablo es tu enemigo. Te has hecho enemigo del diablo, el diablo se convirtió en tu enemigo y te odia, te aborrece. Porque le dijiste que ya no más con él, ahora quieres con Cristo. Entonces tenemos que saber que el diablo, Satanás, nos odia. Vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorarse. Y hermanos, tú decides, yo decido si me dejo devorar por el diablo. Recuerda esto, viene a tus pensamientos. Él viene a tus pensamientos. A meterte cosas a tu mente que te llevan a desobedecer a Dios. Meten pensamientos que van en contra de su voluntad. En contra de su voluntad. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, ¿verdad, hermanos? Para poder tener esa fe, estar fortalecidos en la fe, rechazar, resistir a Satanás, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no eres nada más tú, no soy nada más yo, no somos nada más nosotros. Toda persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, que vino a ser un hijo o una hija de Dios, va a tener las mismas luchas, los mismos padecimientos. ¿Cuáles padecimientos? El diablo queriéndonos arrastrar a hacer cosas que a Dios no agradan y que Él quiere que las hagamos para después burlarse de nosotros. Porque el diablo así es. Después de que hacemos lo que Él quiere, después se burla de ti, se burla de mí, se carcajea, porque te avergüenza y porque rompe tu comunión con Dios. Amén. Rompe tu comunión con Dios. Y después andas pues triste, angustiado, nervioso. Por eso hay gente que anda tan nerviosa, hermano. Cualquier cosa le pones todo nervioso. ¿Dónde está la fe? No hay fe. No hay confianza en el Señor. Esa es la razón que una persona vive toda nerviosa por cualquier cosita, está toda nerviosa. Porque no hay confianza, no tiene la confianza puesta en el Señor. Uno, cualquier cosa, oras al Señor y ya está en las manos de Dios y decimos, Él sabrá lo que va a hacer. Amén. Él sabrá lo que va a hacer. Cualquiera cosa que sea, Dios es todopoderoso y Él está sentado en su trono y nos está viendo. Dice que los ojos del Señor están sobre de nosotros, ¿verdad? Amén. Y sus oídos atentos a nuestras oraciones. ¿Sí es cierto, hermanos? Amén. Entonces nosotros clamamos a Él, nos escucha y Él tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. ¿Sí lo creemos, hermanos? Amén. Dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire el versículo 6, ahí mismo. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que, hermanos, examinemos nuestros pensamientos. ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que más pensamos?
si están de acuerdo a la fe que profesamos o andan volando totalmente lejos de la voluntad de Dios. Lejos. Vamos a terminar en Filipenses, por favor, hermanos. Filipenses capítulo 4. Dice, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos. ¿Nos afanamos, hermanos? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué hacemos? Señor, esto me está robando la paz, esto me está llevando a afanarme. Señor, lo pongo en tus manos, Señor. Lo llevo a tu presencia. Tú sabes, Señor, que esto me está preocupando. Señor, lo pongo en tus manos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Las oraciones, orando, ¿por qué? Por esos afanes, por esas cosas que te roban la paz. Por esas cosas que nos llevan a afanarnos. Dice que Él quiere saber, Él quiere que tú se las digas. Él lo sabe, sí, Él lo sabe. Algunas personas dicen, bueno, Dios sabe, Dios me conoce. Sí, Dios nos conoce. Dios nos conoce, claro que sí, pues lo sabe perfectamente bien. Él sabe aún lo más íntimo que hay en nuestro corazón. Amén, amén. Pero Él quiere que nosotros lo saquemos por aquí, por nuestra boca. Señor, yo estoy mal. Hay personas que andan haciendo algo incorrecto y dicen, bueno, el caso Él me conoce, pero estás mal delante de Dios. Y él quiere que nosotros digamos, Señor, reconozco que estoy mal, estoy fallando, yo necesito tu ayuda. Amén. Yo necesito tu ayuda. Amén. Porque un día, hermano, si seguimos así, qué triste, hermano, porque un día vamos a llegar allá a su presencia y vamos a darle cuentas a Dios. Si somos hijos de Dios, vamos a ir al tribunal de Cristo. Las personas que no son hijos van a ir al trono blanco y eso va a ser terrible. Pero dice aquí, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con oración, con ruego y con acción de gracias, sabiendo que Él nos escucha y que Él ya tomó nuestra petición y podemos dormir confiados. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cierto, hermanos? Porque lo ponemos en las manos de Dios y digo, Señor, pues yo soy tu hijo, el problema es tuyo. A ver cómo le haces. Y me sacas adelante de esto. Soy tu hijo, tú prometiste que me vas a proveer, que me vas a escuchar, que te lleve todo en oración. Aquí está todo. Yo tranquilo. Dice, y, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y si no es digno de alabanza, recházalo en el nombre de Cristo. Y dice, Señor, este pensamiento yo sé que viene del diablo, viene de un demonio. Por favor, quítamelo, yo no lo quiero. Por favor, cubre mi mente, quítalo de aquí. No quiero estar pensando en esto, Señor. Por favor, ayúdame. Y te aseguro que el Señor te va a ayudar. El Señor nos va a ayudar. Porque Él lo promete. Él lo promete. Lo rechazamos, pero hay que conocer la palabra de Dios. Hay que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, hermano. Para poder tener el discernimiento, conocer lo que no viene de Dios, lo que viene del diablo. Porque si no, pues a todo le metemos, como los metodistas, a todo le meten. Usted sabe cómo está la situación. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice en el Salmo 34:1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermano, ahí el diablo no tiene cabida, porque estamos alabando al Señor y viene a molestar, sí va a venir a molestar, pues si molestó al Señor Jesucristo, cuanto no más a nosotros. Pero hermanos, vamos a estar bien despiertos,
vamos a estar bien fieles, bien firmes al Señor y lo vamos a poder rechazar para que no nos arrastre al pecado. Dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. O sea, los demás cristianos se van a alegrar de la clase de vida que nosotros llevamos, que porque estamos glorificando a Dios, los demás cristianos. Pero cuando somos puro quejido, ¿no? Puro quejido y es que me está yendo bien mal, y medio así como medio que mírame y no me toques, porque pues qué clase de testimonio estamos dando. Testimonio pésimo, pésimo. Pero si estamos así, hermanos, como dice en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca, vamos a caminar bien fortalecidos, con los pensamientos bien puestos en Cristo. Bien puestos en Cristo, dice, que nos gloriemos siempre en la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. El Señor está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a ayudarnos. El Señor está aquí con nosotros, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias por su amor. Gracias por su misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Hermanos, vamos a orar.